Bueno, pues ahora que estamos todos ya presentamos. ¿Sí? Hola, buenas tardes a todos. Te lo revendo, ¿no? Gracias por venir. La verdad es que tiene mérito porque si esto fuera una cadena de televisión, yo creo que hoy podríamos decir que nos han contraprogramado todos los operadores, ¿eh? Hay un montón de gente que tiene la gripe y que se ha quedado en casa. Hay un episodio de ciclogénesis explosiva que cuando era un pequeño se llamaba una tormenta de puta madre, pero que ahora se llama ciclogénesis explosiva y que, bueno, ahora acabamos de ver entrar aquí a Luis que viene cojadísimo. No es gratuito, ¿eh? Creo que la ocasión merecía un pequeño esfuerzo y que tanto el autor como el libro pues vale la pena que estemos acompañando en su presentación. Siempre que hay una presentación de un autor novel, es decir, de alguien que escribe por primera vez alguna cosa, la publica, de alguien que publica, que se atreve a publicarse algo y lanzarlo a todo el mundo para que pues quede al alcance de todas las inteligencias, de todas las opiniones, pues es un acto que no es fácil, es un acto que precisa y que requiere una buena dosis de valentía y que por lo tanto yo creo que ya solo por eso es altamente loable y digno de admirar. Además, tiene otra vertiente, que es que todos conocemos al autor, a Fernando, pues hablando desde muchos puntos de vista, algunos no todos estrictamente legales, como el cochero de ciclista, por decir dos que son de los más lamentables, ¿verdad? Pero luego también es buena persona, ¿no? Y además, bueno, a veces no tanto. Y además... ¿Alguien quiere hacer la presentación? Y además de todo esto que ya conocéis, porque sois amigos o familiares, pues hay una cosa que nos va a descubrir, o que os va a descubrir cuando leáis este libro, y es su faceta como narrador, o como contador de historias, o como novelista, aunque le dé un poco de grima decirlo, pero no es verdad, porque lo que ha hecho es una... Yo he tenido el gusto de leerla y es una novela, no es como en algunos mensajes dicen, no, yo junto letras, no. Tienes novelas, te saldrán mejor, te saldrán peor, como a todos, y a algunos nos gustarán y a otros les gustarán menos, pero es lo que hay, es una novela, es una historia que ahora nos vas a explicar tú un poquito lo que quieras sobre ella, pero que creo que vale la pena tenerla en cuenta y prestarle la atención que se debe. Dicho esto, pues vamos a entrar a hablar un poco, a intercambiar cotidianas con el autor, no para que nos cuente de qué va, que para eso ya la vamos a leer, sino para que nos explique algunas experiencias relacionadas o
alrededor de esta historia, como por ejemplo las cosas que mucha gente le pregunta, sobre todo los que lo conocemos de tiempo, y le preguntamos pues cómo se le ocurrió y de qué va esta historia dentro de lo que se pueda explicar. Bueno, esa es la pregunta la primera pregunta que siempre me hace la gente y que en su momento me hacía la gente. Y la verdad que es una historia, la respuesta es complicada, porque ¿de qué va? De la vida. Es un poco, me ciño al libro. Recuerdo las primeras personas que me preguntó, que está aquí, me preguntó de qué iba y le contesté, es de gente que se ama en situaciones difíciles. No sé si recuerdas que te hice esa contestación. Iba un poco de eso, de las relaciones de la gente, basándome siempre en el amor que siempre tiene que imperar en todo, y es un poco esto, la vida un poco a lo grande y en minúsculo también. ¿Y cómo empezaste a escribirlo? ¿O cuándo empezaste a escribirlo? ¿Hace tiempo? ¿Hace un año? ¿Hace 4? Empecé a escribirla hace 4 años y medio. Lo que pasa que ha habido un parón. Hace 1 año y medio que la retomé. Con lo cual ha habido 3 años que la había dejado en un cajón olvidada. Y ha sido pues esto, el último año y medio, que es cuando la releí lo poco que tenía escrito, la mitad de la primera parte, y a partir de ahí me enganchó la historia. Y queda mal decirlo, pero recuerdo cuando la releí que leía interesado en saber cómo iba la historia. Y la sensación esta de que la había escrito otro. Y me enganchó la historia y me volvió la historia, por decirlo de alguna manera. Y ha sido como en más de una etapa. Ha sido en 2 etapas, podríamos decir, pero muy distanciadas y una de la otra. Cada maestrillo tiene su librillo, eso está claro, y cada uno escribe las historias como quiere o como puede, ¿no? ¿Tú qué método, si es que tienes algún método, o qué sistema, o qué manera Bueno, escribirla? el método ha sido bastante anárquico. Bueno, ¿eso forma parte de la casa? Forma parte de la casa. Ha sido, además de los 3 años que se quedó en el cajón, pues cuando este último año y medio, que es el que más tiempo le he dedicado, pues sí, el método ha sido muy anárquico. Empecé a escribir la primera parte, llevaba la mitad de la primera parte, me lancé a escribir la segunda, estaba escribiendo la segunda y me lancé a escribir el final. Hemos visto todo. Lo cual implica que al empezar a escribir la segunda había detalles que no cuadraban con la primera, con lo cual tenía que volver a la primera, detalles que no tenían nada que ver con la historia global, digamos, con el mensaje, pero sí con fechas, con momentos, y entonces ha sido muy anárquico. También ha habido meses de escribir cada día por la mañana, levantarme, por la tarde me iba a trabajar, mi trabajo me permite pensar mucho, tomaba apuntes, si me ocurría algo lo apuntaba, por la noche llegaba y transcribía esas notas, seguía escribiendo, y luego ha habido meses de no escribir ni una línea. Dentro de este año y medio en el que lo escribo. O sea que el método es que no hay método. El método loco. El método loco, ¿no? Y lo que decías tú, es muy en concordancia con todo lo que hago en mi vida. Es bastante desordenado. Eso lo has dicho tú. No, lo he dicho yo. El libro sí que está bien numerado, y la 1 y luego la 1, luego hacer luego la 4. Oye, Fernando, que cuando, yo ya lo sé, pero para toda la gente que estamos aquí, cuando lo lean, ¿qué estilo van a encontrar? ¿Qué clase de frases van a leer? ¿Cortas, largas, difíciles, fáciles, vocabulario? ¿Cómo es esto? El estilo es bastante sencillo. Es un lenguaje muy cercano, son ideas expresadas con palabras pequeñas, por decirlo de alguna manera, pero el estilo sí que he sido ambicioso a la hora de escribir, y sí que he intentado crear mi propio estilo, entre comillas, y va más allá de lo que puedas escribir. El estilo también lo he ido cambiando, el libro tiene 3 partes, cada parte he intentado que tenga su propio estilo, cada parte es un personaje, y la manera de escribir va en concordancia a ese personaje. También hay una parte que yo intento cambiar el estilo en función de cómo va la historia. Hay momentos malos en los que el lenguaje es más de una determinada manera, momentos buenos que el lenguaje es más, te puedes encontrar alguna broma, incluso hablando en tercera persona, que el que lo lea dirá, hostia, esto parece que lo está escribiendo otro, ¿no? He intentado, por eso digo que he sido muy valiente, muy arriesgado al intentar que esto se pueda reflejar. El estilo
De lectura el lenguaje es sencillo, porque yo hablo de manera sencilla, pero el estilo, bueno, pues he intentado hacer un poco esto. Lo acaba de decir, esta novela tiene 3 partes, se estructura en 3 partes, en 3 apartados, con 3 voces distintas, cosa que no está mal, desde mi punto de vista, para un escritor novela, atreverse a poner 3 voces diferentes o 3 voces literarias distintas, en vez de una sola que sea la suya y que cuente una historia. La historia nos la cuentan 3 personajes, nos la cuenta Sebastián, nos la cuenta Eva, nos la cuenta Pablo. Hasta donde puedas leer quiénes son Sebastián, Eva y Pablo. Bueno, esto es, hasta donde puedas leer, ¿eh? Esto acompaña la pregunta de qué va la historia, que siempre me cuesta decir de qué va la historia y quiénes son, porque no quiero adelantar nada, ¿no? Pero bueno, la sinopsis ya la habéis podido leer, con lo cual no voy a adelantar nada. Sebastián arranca, la historia propiamente dicha arranca en Sebastián, arranca en el momento en el que le diagnostican una enfermedad de difícil tratamiento. Y entonces tiene que hacer frente a su realidad. Y entonces se enfrenta con los miedos, con los problemas, hace un poco el balance de su vida y, bueno, darse una explicación de por qué llega alrededor de los 30 años y qué ha hecho en su vida ahora que ve el posible final. Esto es dramático, pero coincide este momento con que encuentra una persona del pasado que le hace cambiar la perspectiva. Esto en la sinopsis no viene, pero como agradecimiento que estáis todos aquí, ¿vale? Ya os doy una pista. Y entonces arrancamos ahí. La historia arranca, la primera parte es muy rápida de leer, entonces arranca ahí la historia. Y luego está el tercer personaje, que quizás sea el más importante, o no, esto ya lo decidiréis vosotros, que es una persona que está muy vinculada con ellos, pero ellos en el momento en el que empieza la historia no son conscientes de ello. Y copio la frase de Iñaki, hasta aquí puedo leer. No, hombre, no quería que lo explicases ni mucho menos. Pero no es verdad que la primera parte, cuando él dice que la primera parte es muy rápida, esa es la vena crítica. Vaya, no, da la sensación de que cuando acabemos la primera parte y empecemos con la segunda nos vayamos a hacer un pantano. Y no es verdad, la primera parte es rápida y la segunda tampoco es lenta, es ágil de leer. Rápida me refiero a ver, no sé si dar más pistas no, da igual. La primera parte es la más corta porque el tiempo que transcurre es el más corto de ellos. Hablo de memoria, aunque me la sé de memoria. La primera parte quizás abarque, pues no llega al año. O sea, es una historia que va pasando en el tiempo y es el primer año de la historia, es la primera parte. La segunda estamos hablando de a lo mejor unos 18 años o quizás un poco menos, y la segunda por ahí 40. Entonces la primera parte, como abarca menos tiempo, pues es un pelín más corta, por eso digo que vamos va a pasar el tiempo más... Sí, a eso me refiero cuando has sido valiente, que te has atrevido a jugar con 3 voces, explicar la historia desde distintos puntos de vista y a jugar con el tiempo de una manera un poco así, ¿no? Un poco, digamos que no es todo tan lineal como de, bueno, pues esto empieza ahora y acaba dentro de 20 años, es la historia de la vida, ¿no? Hay momentos efectivamente, de que el tiempo se acelera, no se comprime, ¿verdad? A tu gusto y en función de lo que tienes que explicar. Sí. Hay personajes secundarios en esta novela que por lo menos cuando yo la leí no me han parecido que sean de relleno. De relleno o figurantes. Me ha parecido que tenían todos tienen una importancia o una altura interesante. Sí, pues gracias. De nada. Me ha parecido interesante algunos, no sé, el personaje del americano o algún personaje que acompaña muy bien a estos principales y que no están simplemente de relleno porque mira, tenía que poner a alguien más, ¿no? No, todos tienen su función. Todos, bueno, como en la vida al fin y al cabo, toda la gente que nos rodea, pues todos tienen su función entre comillas, ¿no? No que sean objetos, sino que... ¿Ya sabías el final de la historia antes de...? Sí, el final lo sabía cómo empezaba, más o menos cómo transcurriría y cómo iba a acabar, lo tenía muy claro. De hecho, desde antes, ¿eh? Desde antes. De hecho, los únicos, y aprovecho que dices lo de los figurantes, los únicos personajes fijos que habían eran los 3. Eran Sebastián, Eva y Pablo. Y además, con sus nombres y apellidos. El resto los ha creado la novela. Han ido apareciendo a medida que iba avanzando. Pero sí, cómo empezaban los 3 personajes y cómo acababan, pues sí, eso estaba decidido. Hay una pregunta que yo te quiero hacer desde que
iba por la página 60 de la historia. ¿Esta novela cuenta una historia triste? Yo creo que ¿O no? Yo creo que no. Como decía la contestación que le había dado a mi amigo Kim cuando le preguntaba de qué iba, claro, cuando hablas de gente que se quiere en circunstancias difíciles, está retratando una situación difícil. Con lo cual, ¿qué pesa más en la balanza? ¿Que nos queremos o que estamos viviendo una situación difícil? Creo que cada uno lo puede interpretar de una manera o lo puede interpretar de otra. Relato situaciones difíciles, situaciones tristes y relato momentos duros. La vida es dureza, en esta sociedad está mal visto llorar, está mal visto sufrir. Alguien llora y todo el mundo se le echa encima y ¿por qué? ¿Por qué? Y no te preocupes, piensa en otras cosas y no se trata de eso. Se trata de, aquí hablo mucho diálogo interior y yo creo que no es triste. Hay momentos tristes, pero el entorno, el fondo, la idea, no pretendo que sea triste, todo lo contrario. A mí tampoco me ha parecido, pero quería preguntarlo y... Ya, muchas gracias. Bueno, Marilo, ya no sé yo exactamente. Cuando uno de los dos escritores que ha sido que escribió para Madame Bovary, una de las novelas más famosas del realismo francés, le preguntaron un día, oiga, ¿y Madame Bovary quién es? Pues era por alguna señora de su tiempo, de su pueblo y tal. Entonces el tipo contestó, Madame Bovary soy yo. Entonces yo también te quiero hacer, no quiero que me digas que tú eres Eva o que tú eres Pablo o que tú eres Sebastián, pero sí me imagino que te habrás preguntado a algún compañero o algún conocido que qué hay de ti en esta novela. Supongo que es una pregunta que a lo mejor te han hecho. Bueno, eres el primero. Eres el primero que me besaste también. A ver, es lo que crees. Hay mucho de mí, Creo que escribir una novela es complejo, que te voy a contar, porque además de saber escribir, de saber hacer una cosa que resulte interesante, pues tienes que hablar de algo que conozcas. Con lo cual, bueno, podemos hacer una novela policíaca, pero has de saber o has de gustar el género, has de haberlo leído. Entonces yo me tengo que ceñir a lo que yo sé. ¿Y qué sé yo? Pues pensar y analizar lo que me sucede. Los que me conocéis de hace tiempo que conocíais mi blog, pues sabéis de las temáticas que podía tratar. Y bueno, y de ahí ha venido un poco la idea del libro hablar de las relaciones de unos con otros. Y sí que hay muchos pensamientos, muchas situaciones que yo he vivido y me han servido para expresarlas. Situaciones difíciles, situaciones duras, pues también hay alguna personal aquí. Y hay ideas personales. Y hay mucho de mí en ese sentido, pero hay mucho que no, evidentemente. También cuento, también he aprovechado para contar muchas veces lo que me hubiera gustado que me hubiera pasado. Evidentemente hablo de los momentos buenos. Hay muchos momentos buenos que me hubiera gustado vivir a mí y no lo he podido y lo he vivido. Me gusta que lo digas porque te iba a preguntar algo respecto a eso de los momentos buenos. Antes, cuando te he preguntado si se consideraba que era una novela triste, en realidad yo esperaba la respuesta un poco, porque a diferencia de otras novelas más tristes o más dolorosas, en esta, durante unas cuantas páginas, se habla de la vida con aprovechamiento o como algo feliz, donde la gente vive felizmente, lo cual no es tan frecuente encontrar. Porque historias que te cuentan pena hay muchas, pero historias que te cuentan momentos buenos no hay tantas. Entonces, a mí me sorprendió eso cuando la leí y tenía siempre en la cabeza preguntarte ¿qué te cuesta más? ¿Escribir sobre el dolor o sobre la felicidad? Bueno, costar. Costar. Pues... no gustar, costar. Pero costar de costar. No, a ver. Yo creo que igual, no... Quizás sí que es verdad que escribir sobre penas y sobre momentos trágicos, digamos que es más fácil porque es más fácil impactar. Entonces, aquí sí que tengo momentos, como bien sabes, de contar penas y momentos trágicos muy puntuales y son fáciles de contar porque son golpes. La vida te da golpes. Y entonces hay que explicarlos de manera cruda. Yo lo explico muy crudo y muy duro.
¿vale? Bueno, igual alguno lo lee y se piensa que esto es que estoy exagerando, pero la intención mía era esa. Entonces no te da o sea, no me he querido tampoco explayar en lo malo, pero sí hacerlo de manera que a la gente le quede, que le llegue, y el trabajo de interiorizar la dureza, que cada uno lo haga. Eso no lo he querido masticar, no lo he querido machacar. Podréis leer, o sea, podéis comprobar cuando lo leáis que los momentos duros a los que hago referencia son 2 páginas. Bueno, 2 páginas que se van repitiendo, ¿no? Cada momento, ¿no? Pero lo limito a 2 páginas, y como bien dices tú, los momentos de felicidad dan para 60. Porque es como en la vida tienes una desgracia y lo focalizas todo en esa desgracia. En cambio, si la vida te sonríe y tú eres feliz y todo te va bien todo. Y te va bien levantarte por la mañana y acostarte y trabajar un sábado, como trabajo yo a veces. Y vas contento al trabajo y te gusta ver el sol y te gusta seguir en bici, te gusta hablar con los amigos, tomar una cerveza, se te cae el agua, te da igual. Entonces la felicidad abarca todo y la pena abarca una cosa nada más. Entonces yo creo que esa es la diferencia, que es más fácil dejarse llevar por los momentos buenos. Y por eso, como bien me estás dejando en bandeja, pues que no es triste porque nos dejamos llevar por lo bueno. Aproximadamente 4 años, arriba abajo, el proceso de elaboración, de escritura, de reescritura es largo. Yo te pregunto, mejor momento durante, mientras has estado escribiendo la novela, mejor momento, peor momento, momento de mayor preocupación, ¿podrías comentarnos algo? Mejor momento, peor momento, momento de mayor preocupación, aquello que dices, ay, que preocupa. Peor momento, la verdad es que no tenía ninguno. No te podría... Empiezo por lo peor. No, creo que no tenía ninguno. Quizás, bueno, lo único malo que he tenido era cuando perdía el chip y estaba un mes sin tocarla. Que no era problema de la novela, era problema mío. Problemas que tienes que no te hacen... Que no pago aquí. Problemas que tienes que te desvías de la historia, como acabo de hacer yo ahora. Momentos buenos, muchos. Sobre todo cuando vi que la cosa iba bien. Iba por la página 80 más o menos y veía que me quedaba la historia, que tenía que contar. Ese ha sido un momento muy bueno, porque sabía que lo iba a conseguir. El reto también era bueno. Y lo más difícil, ha habido varias cosas. Bueno, hay varias cosas. Hay una que creo que la he conseguido y otra que está por ver. Y es los diferentes recursos que he utilizado, los saltos en el tiempo, de decir, hostia, he jugado mucho con ese estilo que os decía antes, del lenguaje sencillo pero que hay que entenderla. No es una novela que la lees y es muy sencilla, pero que va más allá de lo que vas a leer. No lo he querido dar todo masticado. Y la preocupación es que se llegue a entender. La historia, el mensaje se puede entender perfectamente, pero hay unos saltos en el tiempo. Te pongo un ejemplo. La página 60 o la página 40 puedes leer una cosa y decir, ¿y esto a qué va? Y en la 120 lo tienes. Pero claro, ese salto igual se pierde. ¿Eso igual precisa algún tipo de recomendación para la lectura? O... No dejarla, leerla, no hacer como yo y leerla bien. No hacer como el autor. No hacer como el autor de dejarlo un mes para... Porque se pueden perder estos detalles. Y es una pena, porque te ayuda a entender más y sobre todo a trabajar. He pretendido que sea una novela viva. Que sea una novela viva, que la lea, la construya. Como te decía antes, no la doy masticada. Entonces, aquí hemos venido a trabajar todos. Hay que leerla y hay que pensarla. Y en ese pensar es lo que sí que en cierta manera pues hay detalles que no sé si llegan a entender, que si no se entienden en su familia que no he sabido jugar con ellos. Y en ese sentido es una preocupación. Que creo que para entenderla completa y que sería interesante que conseguir. Y también el final. El final era una cosa que me preocupaba muchísimo. Yo he leído libros que me han encantado, que me han enganchado y al cabo de 800 páginas llegas al final y dices, hostia, este hombre que tenía prisa por acabar. Y no te han dejado el regusto muy malo. En cambio, me preocupaba mucho eso, dejar el final era muy importante. Además, era muy importante el final de cada parte. Entonces, me interesaba un final también un poco abierto, es decir, que lo acabes, lo cierres y sigas.
¿Eso quiere decir que nos estás amenazando con una segunda parte? No, con eso te quiero decir todo lo contrario, que no va a haber segunda parte. No va a haber segunda parte. No va a haber segunda parte, el libro está acabado. El final no es un punto y final, es un punto y aparte. Pero el aparte sois vosotros. Cada uno tiene las claves, yo creo que tiene las claves para entender cómo sigue, pero las tenéis vosotros, con lo cual, lo dicho, es un punto y aparte, y la parte es un punto. Eso lo habíamos hablado alguna vez, y yo te comenté que una vez uno acaba de escribir un libro y lo imprime, lo edita, etcétera, y lo suelta un poco para que todo el mundo lo lea y se lo haga suyo. Es que esta conversación la habíamos tenido ya en otros momentos. Entonces, deja de ser ya un hijo tuyo para convertirse en un hijo de todo el que lo lee. Entonces, le den gracias que tú nunca le has visto y le ven también problemas que tú tampoco hubieras pensado. Yo creo que forma parte también un poco me acuerdo perfectamente de la conversación que tuvimos y de hecho por eso le he puesto el copyright. O sea, lo he tenido muy presente. O ya verás cuando alguno de los lectores que hay aquí venga y te comente una cosa sobre un personaje y que tú pienses, pues yo no había pensado esto, pero está muy bien. Hombre, a ver, es un libro que al hilo de lo que te comentaba antes, es un libro que quizás soy muy osado al esperar esto, pero es un libro abierto, es un libro vivo, es una historia viva. No hablo de fechas, hablo de fechas de que se han pasado 1, 2 o 3 años, pero no te hablo del 2015, 2013, no te hablo de ciudades, es un libro que cada uno se lo monta y cada uno lo interpreta. Me sorprendió, no tu pregunta ahora, pero sí que me sorprendió que la primera persona que lo leyó me dijo, estoy esperando la segunda parte. Y me chocó esto de decir, hostia, pues has interpretado que hay una segunda parte y no hay segunda parte. ¿Vale? Entonces, me sorprendió y a la vez me gustó. O sea, si alguien lo lee y me cuenta cómo cree que sigue o cómo ha ido y es totalmente diferente a lo que yo he querido expresar, no, le dejo de hablar y a partir de ahí, en el momento que se saque el eso, no, me haría cierta gracia también, dentro de un límite, que alguien entendiera diferente. No creo que sea el caso de que lo entienda todo al revés, pero la libre interpretación siempre va a estar. No quiero dar a entender que sea un libro que admita, que sea tan ambiguo, que admita interpretaciones. Está claro lo que dices, cómo lo dices y cómo. Lo que sí que es verdad es que la experiencia del lector no es la misma que la del autor. No, por supuesto. Entonces, pero eso es enriquecedor, yo creo, por otro lado, ¿no? Óyeme una cosa, Nando, que vamos a ir terminando, pero no quiero que acabemos la charleta de hoy sin que nos expliques un poco tu experiencia con la edición del libro, con una cosa que ahora está muy en boga y que es una herramienta muy útil para todo aquel que tiene algún estímulo o alguna iniciativa o algún ímpetu creativo, que es el tema de la autoedición. ¿Cómo ha ido todo esto? Si lo quieres explicar un poco, o alguien puede ser interesado. Bueno, la experiencia ha sido positiva, mucho trabajo, ayudado entre otros por ti, mucho trabajo, pero bueno, te da la facilidad y la inmediatez de tener algo y sacarlo. Lo presenté a un concurso para ganar tiempo, no con la intención de ganarlo, y bueno, está bien por eso, porque tú te lo haces todo. O sea, es bueno y es malo. Es bueno porque tú decides todo, si tienes que cambiar algo lo cambias, pero es complicado porque es que, o sea, no os podéis hacer la idea del trabajo que lleva. Y creo que he estado más tiempo editando que escribiendo. Lleva muchísimo trabajo, y yo que soy un negado con la informática, ofimática y demás, me he visto con problemas del margen, de que esta frase no me cabe, de que la numeración de las páginas. Tremendo, ha sido tremendo, ¿vale? Luego también he tenido problemas con la editorial, bueno, con la imprenta, que bueno, que al final se han podido arreglar, pero muy contento. Lo que pasa es que es mucho trabajo y cada página es artesanal prácticamente, bien que lo sabes tú. Cada página es una a una, el margen de esto aquí, esto no allá, pero bueno, tienes lo bueno, la inmediatez, de que con un clic los cambias. Ahí me voy a chivar, pero bueno, da igual. Reproduzco un poema, una nota hecha poema, y esto es una anécdota, como no me cabía, me saltaba las dos últimas párrafos y me las cambiaba de página, además tenías que girar la página, con lo cual quedaba feo, pues lo reduje, lo puse la letra más pequeña,
y que no salga de aquí, pero también es porque es una nota y quise hacer el efecto óptico, pero era porque no me cabía en la página. Entonces, todos estos detalles los cambias con libre interpretación y con un clic, y esa es la ventaja. Y luego pues tener un producto bastante diferente que se puede comprar en internet y bueno, para la gente como yo que no somos escritores pero que nos lanzamos a sacar algo así, pues mucho trabajo, pero merece la pena. Es que es un aspecto que yo creo que conviene resaltar, porque la gente cuando lea tu libro pues dirá que bien o que mal, como cualquier, todo el derecho al mundo, porque cuando lo pagas y lo lees, tienes todo el derecho a criticarlo, solo faltaría. Por supuesto. Pero lo que seguramente no piensas, si no lo aclaramos un poco, es que el trabajo de autoedición es terrible, porque te saltas un montón de profesionales que se dedican a ello, y lo haces tú. Entonces es una cosa complicada y que... Bueno, a ver, yo supongo que os ruego que seáis un poco pacíficos cuando veáis alguna errata o algo, porque bueno, no nos dedicamos a esto. Incluso la portada es una portada tipo que tienen allí, y tú la montas y coges una foto, la foto es mía, por el tema del copyright, había quien me había sugerido otro tipo de foto porque le inspiraba más y lo hubiera podido coger, pero digo, estoy igual. Me ha preguntado que dónde era la foto. La foto es... No le he sabido contestar. Bueno, la foto es mi padre era de León, de la comarca del Bierzo, yo voy mucho allí, y esto es un día de, pues mira, casualidades de la vida, dentro de una semana, quizás haga un año de que hice la foto, y es subiendo un puerto de montaña que hay allí. Nunca lo hubiéramos dicho. La foto también es como el resto del libro, y aprovecho ahora que me das pie que me siga vendiendo. La foto es como el libro. La foto parece una foto bonita, no bonita, pero tiene mucho que ver con la historia. Para mí. O sea, tiene una explicación que casa con el libro, con el mensaje del libro. Y es como lo del libro. Me imagino que si alguien se lo explico dirá, vale. Pero no creo que nadie... Bueno, pues sí. No lo sé. No lo sé. Oye, Fernando, con tu permiso, Sí, claro. Fue como una ligera brisa que acarició mi rostro. Una cálida mañana de otoño lo volví a sentir. Durante un breve instante, efímero, me diste la vida. Fue como una ligera brisa y sentí renacer. Para ti, que siempre confiaste en mí. Evidentemente no te voy a preguntar quién es el pronombre, porque sería una indiscreción total. Pero sí que me gustaría, si te apetece, ya que la dedicatoria es para ti, que no sé ni me importa, si puedes o quieres dedicarle este libro a alguien más, que durante el proceso, durante el camino haya estado contigo, te haya ayudado. Bueno, en general, pues a todo el mundo que me ha animado a que lo escribiera, a todo el mundo que le hizo ilusión en el momento en el que le dije, hostia, estoy escribiendo un libro. Prácticamente nadie me dijo que no iba a ser capaz, sino todo lo contrario. A todo el mundo que me ha apoyado, que me leía en el blog y me decía, escribe un libro. Que hay muchísima gente que me lo decía, que pasara todos esos pensamientos que tenía, que en lugar de hacerlos en el blog los hiciera en voz baja y los tradujera en una historia. A todo el mundo que ha confiado en que esto podía salir, y a partir de ahora a todo el mundo que me lea. La dedicatoria en concreto me la quedo para mí, por supuesto. Y bueno, a todo el mundo que me ha querido en la vida. Acabamos pronto. A todo el mundo. Está bien esto que seas económico. Esto es la vida. Esto es la vida al fin y al cabo. Sí, ¿no? sí. Pues yo me vais a permitir que una buena palabra, si quieres decir un poco el acto, o si quieres dar paso a que nos hagan alguna pregunta. Ya, no, yo despido ya. Bueno, pues aquí son 3 pisos y para no, si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Tienes otra en el cajón? Tengo otra en el cajón. Tengo otra en el cajón. ¿Y el qué? Que de qué va. Pues, a ver, no tiene nada que ver con esto. Es un poco diferente, pero bueno, o sea, en el cajón me refiero que ha empezado, no que la tenga acabada. Bueno, 4 años. Sí,
Del Financial Report. ¿La nevera? ¿Cómo? Del Financial Report. Es igual. ¿El título te costó mucho ponerlo o le diste muchas vueltas? Le di muchas vueltas. Tuve varios. Tuve varios en mente. Uno era un poco más largo, bueno, un poco bastante más largo, pero me aconsejaron, y muy bien aconsejado, de que el título fuera más sencillo de lo que yo quería poner. El mío era un poco más poético, mucho más como si fuera de una película. Y alguien que había leído la primera parte, que yo le pasé, pues me dijo: hostia, es que tienes una manera de escribir, lo que hablábamos antes, un lenguaje sencillo, muy directo, muy cercano, el título que el título sea igual que lo que escribes. Hablando de posibles títulos, pues hostia, es que la novela es que va de la vida al fin y al cabo, hostia, pues esto. Así salió. Pero aprovecho también de que también el título encierra más de lo que es. O sea, al fin y al cabo... Esta novela es como tú, que por fuera es una cosa Es y compleja. por dentro Sí. es menos. Bueno, pues de parte del autor, muchas gracias a todos por venir, por acompañarlo. Creo que, yo lo repito, yo lo he leído, a mí me ha gustado mucho, creo que vale la pena. Creo que es buena su recomendación de intentarlo, porque esto nos pasa muchas veces, que estamos leyendo y venga, pues 10 minutos en el metro, 10 minutos en el tren, 10 minutos en tal, ¿no? Y de 10 minutos en 10 minutos se pierde un poco. Yo también, como él, os sugeriría que por lo menos dedicaseis, no sé, pues un poquito más a la lectura un poco más seguida. No quiere decir que haya que leerse las 100 páginas o las 200 páginas de golpe, pero si te lo puedes leer en 4, 5, 6 arreones, mucho mejor, porque sí que es cierto que todo es un armazón que se va ligando y que traba un poco, ¿no? Entonces, no es la típica novela que puedes leer eso, de 5 minutos en el metro o de pie, porque pierdes algunas cosas. Y es una lástima, porque creo que son cosas interesantes. Muy interesante, de hecho. No, creo que son cosas interesantes que tú dices y que vale la pena, pues, por lo menos leerlas para poder luego compartirlas con quien sea. Los que lo han leído de momento, que son... Bueno, tú lo cuentas, porque no... 2, 3, 4... Este es el cariño que nos tenemos. 5 personas lo han leído bastante, cosa que me ha sorprendido negativamente. Lo han leído bastante rápido. Sí, no, yo presento la dificultad de lectura en el sentido de que el lenguaje sea al contrario. El lenguaje y las frases se establecen de una manera que invita y que permite el acceso. Por lo tanto, como dirían los modernillos, ahora tienes accesibilidad alta. Yo no soy moderno, ¿no? Voy a primera vez que lo oigo esto. Pues que tú no estás. Muchas gracias por venir. Si no lo habéis comprado, por favor compradlo, porque el autor tiene que sufragar los costes de la edición, no es por nada. Y creo que tenemos un refrigerio. Sí, tanto. Ahora ahí tengo ya 6 grandes. Pues muy bien. Pues nada, ha sido un placer. No te sientas, René, no te Over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Trouble melts like lemon drops high above the chimney top.
find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really say